hoy estará junto conmigo mi amada esposa Cristal. Vamos a compartir juntos este tema de esta noche, un tema apasionante, un tema de verdad de gran bendición del cual espero que usted se pueda unir con nosotros. Estamos en el Parashá Vayetsei, un Parashá sumamente extraordinario que sé que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Bueno, vayamos al podcast del día de hoy. Estamos en el Parashá Vayetsei y estamos en Génesis capítulo 28. Un Parashá que nos lleva a un lugar sumamente impresionante. Lo hablamos en la primera parte. Si no has visto esa parte del programa, te invito a que vayas y la veas. Donde compartíamos y decíamos de que definitivamente lo que estamos viendo en Génesis, especialmente capítulo 28, es algo completamente diferente, es algo que nunca se ha visto antes y es algo que definitivamente tiene que ser parte de nuestra vida, del momento tan impresionante del cual Jacob está viviendo. Si no has visto esa parte, te invito a que vayas y la puedas ver en el día de hoy porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar acerca del amor perseverante, porque aquí ahora entra una segunda parte de la historia bien interesante y es la vida de Jacob y entra definitivamente algo raro en la historia. Una vez más, no hemos visto algo de un hombre que termina con dos mujeres, ¿no? La Biblia no nos lo ha dicho. Y recordemos que cuando estudiamos la palabra de Adonai aquí en el Rugido del León, tratamos de colocarnos en los zapatos de los diferentes temas de los cuales estamos tratando, cómo actuaríamos nosotros, qué aprender de las historias de estos hombres y de las decisiones que tomaron. Así que Jacob llega a un pozo, conocemos muy bien la historia, comienza a trabajar para su tío y va a hacerlo por el amor que tiene en este momento por Raquel. En Génesis capítulo 29, verso 18, la palabra dice, y Jacob amaba a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y ahí comienza toda esta trayectoria tan impresionante de lo que es la historia de Jacob, cómo trabaja 7 años por Raquel y luego otros 7 enfrentando ese engaño y la espera que ahora él tiene que tomar. Pero antes de eso, quiero invitar a mi amada esposa a que podamos hablar acerca de este tema el día de hoy. Amada esposa, bienvenida y hablemos de este tema tan apasionante, lo que el Padre también ha derramado en tu vida en este Parashá Vayetsei. Bueno, bendiciones a todos, que el Eterno les bendiga grande, grande, grande y poderosamente. Amados, estamos, felices de estar con ustedes, de poder verles allí conectados. Gracias una vez más por apoyar la transmisión y por estar con nosotros. En este Parashá, es que con el título que le puso Camilo Alfaro como a esta enseñanza podría ser, es una enseñanza, una conversación, cuénteme porque usted me acaba de invitar, pero yo todavía soy un poquito perdida. Sí, vamos a compartir exactamente lo que el Padre nos ha hablado a nuestra vida. Lo acabaste de compartir y por eso creo que es importante que lo puedas hacer de nuevo. Bueno, este compartir, ese mensaje que Adonai entonces nos quiere traer. Él le puso el título Un amor perseverante, ¿verdad? Un amor perseverante. Pero el Eterno me habló desde antes, me puso como a mirar la parte del capítulo 28, desde el versículo 10 al versículo 22. Y todavía no había aparecido la parte del amor perseverante. Entonces, cuénteme cómo podemos hacer, Pastor Camilo. ¿Hablamos de esa parte o nos vamos directo adelante. para el amor perseverante? Adelante.
Bueno, si nos vamos y vamos a nuestras Biblias, vamos al capítulo 28, en el versículo 10 comienza la paracha de esta semana. Ujú. Y estamos viendo a un hombre que se llama Jacob. Un hombre que tenía como que un rumor por allí en el pueblo, por allí donde lo conocían, de que su nombre era el usurpador. Eso lo vemos directamente en la Biblia, ¿verdad? Vemos también personas que nos dicen, no, ese nombre no significaba esto o ese nombre no significaba lo otro. Pero en la misma Biblia nos dice que le pusieron el nombre de el usurpador. ¿En dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. O sea, el que quería ser, pero no era. Entonces nos están comenzando a decir, tú eras el que quería ser y el que no era, el que suplanta a otro, el que le quita el lugar a otro. Tú quieres, quizás eso nos asemeja al versículo, al mandamiento número 10, a la palabra número 10 que nos dan en Éxodo 20. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, ni el trabajo de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, nada de tu prójimo. Pero a Jacob le dieron el nombre del que suplanta, como si codiciara el lugar del prójimo, el que lo está suplantando. Y entonces ese es el Jacob que vimos que salió de su tierra. ¿Salió por qué? Porque suplantó el lugar de su hermano, se vistió como su hermano, llega donde su padre, eso lo vimos en la parasha pasada, y se hizo pasar por su hermano. Y entonces ahora él llega y comienza a huir porque se hizo un problema enorme. Claro, sabemos que había una promesa anterior, sabemos que todo se une a la promesa que Adonai había hecho, pero ¿lo hizo de la manera correcta? Es una pregunta que quisiéramos dejar aquí en el programa. ¿Lo hizo de la manera correcta? ¿Cree usted que lo hizo de la manera correcta? Yo creo que Jacob conocía muy bien la promesa que se le había dado desde muy temprana edad. A lo mejor su madre lo había preparado especialmente para este tiempo. Tanto que hay una palabra, y a lo mejor si tú la puedes buscar allí, no me recuerdo muy bien, pero es exactamente cuando Jacob va a ir a hacer esta acción humana. Dice la palabra que Rebeca sacó unas prendas, y no me recuerdo muy bien el versículo, debe estar exactamente cuando sucedió esto, y ella saca unas prendas especiales. Y es porque las prendas especiales en el antiguo Medio Oriente eran algo para un momento importante, ¿no? Entonces Rebeca ya tenía esa promesa. Una de las cosas que hablamos en los programas pasados era saber si Isaac sabía de la promesa o no lo sabía. Eso es una cuestión bíblica que es muy hablada. Pero yo honestamente creo que definitivamente lo que aprendemos de Jacob, especialmente en lo que estás diciendo, es en actuar en nuestras propias emociones, ¿no? Jacob definitivamente tomó un caso donde él conocía la promesa, él sabía que él iba a ser el de la bendición de Abraham e Isaac, no solo herencia monetaria, sino el tesoro de la espiritualidad como la promesa dada a Abraham. Entonces él conocía esto, pero creo que en su, a lo mejor, entusiasmo, emoción, definitivamente trató de actuar en ello y tomó una decisión incorrecta. Porque la voluntad de Adonai siempre se va a cumplir, ¿no? Pero ahí es donde aprendemos lecciones de no actuar en nuestras propias emociones. Lo que estabas diciendo de las vestiduras está en Génesis 27, versículo 15. Génesis 27:15, sí. Y ahí yo creo que es muy bonito porque nos habla también cuando Jacob le va a dar la prenda
a Joseph, que le da una prenda de colores, ¿verdad? Vemos que las prendas, una vez más en el antiguo Medio Oriente, eran como un, un momento impresionante, eran como un ungir, ¿no? Él ungió a Joseph con una prenda especial. No significa que no tenía otras prendas a lo mejor para sus hijos, para a lo mejor cuando tuvieran un momento o un encuentro con el padre, pero por supuesto en esa historia de Joseph lo vemos como una prenda completamente especial. Rebeca sabía que iba a llegar un momento donde estos hombres las iban a necesitar, y las usan exactamente en ese momento tan impresionante. Pero sí, Jacob definitivamente, en mi opinión, creo que nos enseña el no actuar en nuestras propias emociones. Tomamos tantos errores en nuestra vida cuando actuamos en nuestras emociones. eh, no tenemos una mente fría y la revolución, ¿cómo dicen? La revolutina. ¿En Río Eh, Revuelto? no, la revolutina, creo que le dicen. ah, ah, Nos lleva a tomar decisiones rápidas. Y eso después nosotros vivimos las consecuencias. Le comentábamos a los jóvenes un testimonio cortico de mi vida, que hace unos años atrás, mientras estaba en la universidad, decidí que se me presentó una idea de trabajo laboral en una firma de abogados, y era una idea, pues, para mí impresionante. Estaba fuera de mi camino, de mi carrera, estaba fuera de lo que había sido llamado a hacer, pero era un muy buen trabajo. Necesitaba un trabajo, estaba en la universidad, eh, estaba haciendo lo que me gustaba, estaba en la emisora de radio, hacía el programa de Mañanas de Gloria y todas estas cosas, pero pues no podía vivir de ello. Era un joven que estaba en la universidad y que necesitaba dinero para poder sostenerme. Y entonces se me presentó esa idea y rápidamente tomé la decisión. Mis padres mismos me dijeron: no, mira, esto no está bien, no deberías hacerlo, no es no es un buen camino. Y actué en mi juventud, tomé la decisión de salirme de la universidad por un semestre, regresar al siguiente semestre porque quería este trabajo de firma de abogados. Trabajaba en Charlotte, eh, como un abogado, digamos, de inmigración. Estaba justo en la misma corte de inmigración, podía ir ver los casos, ayudar a la gente. O sea, lo veía como una oportunidad grandiosa, y lo era, hasta que 2 meses después ese trabajo se evaporó. Y mi semestre de universidad también se evaporó. Y estaba como a unas 5 semanas, 4 semanas, no me recuerdo muy bien, pero era tan corto tiempo para terminar ese semestre, que se me había sido tan difícil, por una cierta matemática, de una clase de matemática que tenía que tomar ese semestre, y tomé la decisión. Al siguiente semestre tuve que regresar, tomar esa misma clase de matemáticas sin mis amigos, o sea, con desconocidos. Perdí un semestre por una decisión boba, por emociones, por acciones. Y bueno, yo creo que en los testimonios de cada uno de nosotros hemos tomado ese mismo punto. Necesitamos aprender de la historia de Jacob y no tomar decisiones tan rápidas. Claro que sí, claro que sí. Esa parte de que Jacob sabía, bueno, está muy importante. Yo creo que también sabía de la promesa, porque si su mamá estaba tan pendiente de hacerla cumplir, tuvo que habérsela contado en algún momento de su vida, ¿verdad? Pero estamos viendo a este Jacob que tenía de pronto no muy buena reputación por su nombre ante los demás, y que, listo, está bien, actuó de esta forma, ahora su reputación va a como confirmarse, por así decirlo, su nombre va a confirmarse ante el lugar en el que estaba, ante la gente en el que estaba, porque aunque de pronto la población no era mucha, me imagino que Esaú pues tenía amigos, Esaú tenía conocidos, Esaú era conocido por alrededor del pueblo donde vivían, porque él era un cazador, lo conocía mucha gente. Y yo me imagino que él no se quedó callado. Yo me imagino que posiblemente él fue y le contó al uno, al otro: mi hermano me quitó la primogenitura, mi hermano me robó. Él habrá contado la historia a su manera, ¿verdad? ¿Cómo quedó el nombre de Jacob? Y ese mismo Jacob tuvo que dejar la casa de su papá y de su mamá
tuvo que dejar su cultura, tuvo que dejar su clima, su comida, la comodidad de estar en las tiendas de su padre, agarrar unas pocas cosas, lo que podía agarrar o colgarse en una mochila, y salió a la deriva, a donde no estaba seguro cómo lo iban a recibir, no estaba seguro cómo iba a llegar. Y él se encuentra en un momento en el que él está sin aspiraciones, está sin sueños. Él llega a un momento en el que se nota que aunque sabía la promesa, aunque ya había recibido la bendición de su padre, que pensaba que era Esaú, pero la recibió él, ya sabía cuál era. Ayúdenme, por favor, Pastor Camilo, a encontrar el versículo exacto. Creo que está en Génesis 27, versículo 39. Dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano... No, esta parte es la de Saúl. Esta es la que estoy confundida. ¿Cuál es la parte que necesitas? La bendición que hubo sobre Jacob. Estoy leyendo la de Saúl. Verso 27. ¿De qué capítulo? De el capítulo... No, la bendición de Jacob viene en el capítulo 28. Después de que sucede todo esto, él lo bendice, le dice: yo soy Esaú y todo esto, pero la verdadera bendición de Jacob viene en el capítulo 28, cuando ya ha pasado todo esto. Esaú le dice: no tienes ninguna otra bendición para mí, padre. Y en el capítulo 28 ya describe verdaderamente la bendición que tiene Isaac para Jacob. La describe, pero la que él escuchó cuando su papá le puso las manos, fue el versículo 27, como habías dicho. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos y le bendijo diciendo, o sea, la que él escuchó. Porque puede que el Eterno, y esto es algo que lo he pensado mucho esta semana, puede que el Eterno tenga algo grande para ti o para mí, pero resulta que no lo sabemos. Hay cosas que quizás el Eterno lo tiene prometido para nosotros, pero nadie nos los ha profetizado, no lo hemos leído en ningún lugar, no lo hemos escuchado. Entonces, ¿sobre qué andamos? Andamos sobre las promesas que podemos leer aquí en la Torá, en la Biblia. Andamos sobre lo que conocemos como seres humanos. El que conocía, el que había escuchado, le dijo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Adonai ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso fue lo que él escuchó. Eso era lo que él tenía presente y con eso él iba. Pero las circunstancias que habían pasado hizo que él lo olvidara rápido, porque tenemos memoria corta, porque estamos bien en este momento, pero nos dan una mala noticia y en cuestión de un segundo estamos mal, estamos tristes, se nos derrumba la vida, aunque nos hayan acabado de decir algo maravilloso, porque somos, como acabaste de decir, emocionales. Y las emociones nos juegan malas pasadas. Y entonces vemos que Jacob estaba derrumbado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pastor Camilo, ¿cómo nos damos cuenta de que Jacob estaba derrumbado en sus pensamientos y que se le había olvidado las bendiciones que habían puesto sobre él? Yo creo que llegó un momento emocional, tomó emociones, llega a ese punto después de que su hermano lo amenaza de muerte, ¿no? Después de la bendición, y llega a Betel y descansa, reposa. Yo siempre trato de decir aquí en el programa, y ustedes saben, mi esposa también lo sabe, me trato de colocar en los zapatos de Jacob, porque mientras estás hablando estaba pues pensando qué pasó por la mente de Jacob cuando él vende el plato de lentejas. Esaú lo acepta
es que esto es una novela impresionante de Netflix. Y después se viste como su hermano. O sea, es todo un misterio tan profundo que, y su hermano, y aquí también algo que siempre lo he considerado es, hay una separación entre los padres, porque Rebeca apoya a Jacob, no apoya a Esaú. Claro, ella conoce la promesa, pero ella también actúa en sus emociones, aprendemos del actuar en emociones en tanto, y después su hermano comienza a amenazarlo de muerte, y Esaú queda como, ¿y ahora qué? O sea, he hecho todas estas cosas, he actuado en mis emociones, y aunque la voluntad de Adonai se tiene que cumplir, está viviendo las consecuencias de sus errores. Ahora, algo que creo que es muy bonito de aclarar en este programa o en esta parte de la sección es, en mi opinión, y creo que pues la Biblia, el único error que Jacob tomó fue haberse vestido como su hermano Esaú en ese día o en esa noche, cuando fuera que fue. Probablemente día, debido a que Esaú estaba cazando. Pero verdaderamente Esaú ya había regalado su primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas. Tanto que ese acto en el antiguo Medio Oriente era 100% válido. Así como cuando un hombre se casaba con una mujer y había un intercambio de asnos, vacas, caballos entre el padre del novio y el padre de la novia, eso era ya un acto de voto. Entonces ya había un voto de palabra. Hoy en día no se respeta la palabra, ya o si alguien dice algo, pues ya no. Uno tiene que firmar un montón de documentos en un préstamo, en un banco, firmar que la huella, que qué tipo de sangre es, bueno, etcétera, ¿no? Exagerando un poco, pero ustedes entienden por dónde voy. Antes era la voz, después, años después, fue un cambio de saludo, ¿no? De mano. Pero entonces, por un lado, creo que el único error que tomó Jacob fue no esperar en Adonai que Adonai le revelara la forma correcta como él tenía que hacerlo. Rebeca también, pero verdaderamente Jacob ya tenía ese voto dado por Adonai primero, la promesa, esa era el primer acto, y después de que definitivamente Esaú había regalado su primogenitura por un plato de lentejas. Claro, o sea, que él iba a ser el bendecido, de eso no tenemos duda. De eso no tenemos la menor duda, pero poniéndonos, como acabas de decir, en los zapatos de Jacob, que de pronto tenía una mala reputación ante los demás, quizás por su nombre, aunque la gente veía que él era un hombre que estaba en tiendas, que no estaba por ahí haciendo daño a nadie. Luego llega y ocurre este hecho donde él es bendecido, él huye y él está, pongámonos en su lugar de nuevo, huyendo de su casa, dejando todo lo que conocía, lo que era su seguridad, lo que él tenía seguro. Esta casa donde yo vivo es algo rígido, es algo que yo lo toco, es un inmueble, es algo físico que se puede palpar, es mi seguridad. Donde a mí me digan mañana, te vas de la casa y no vuelvas a la casa, yo quedo como a la intemperie, ¿cierto? Nos asustamos, nos quitan lo que tenemos seguro. Él tiene que dejar toda su seguridad en un instante, tiene que dejar su familia, tiene que dejar lo que conoce y váyase por donde su tío que ni lo conocía. Váyase para donde su tío, por allá encuéntralo y cásese con alguien de allá. Claro, él automáticamente, aunque había escuchado muchas palabras de bendición, él automáticamente, cualquiera de nosotros automáticamente lo que hubiera hecho es decae su ánimo, decae toda su emoción. Y nos damos cuenta de ello porque cuando ya entramos a esta paracha en el capítulo 28, a partir del versículo 10, sabemos que él va caminando, sabemos que él en un momento se cansa, llega a cierto lugar, duerme allí, pone una piedra como almohada, como cabecera, y entonces sueña. Versículo 12, Génesis 28, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Adonai que subían y descendían por ella. Versículo 13, y he aquí Adonai estaba en lo alto de la escalera, y le dijo,
yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él estaba tan desmotivado, él estaba tan triste, él estaba tan derrotado. No sé cómo te sientas hoy, derrotado. Pero él se sentía tan derrotado, él sentía como, ¿esto de qué me valió? Ahora estoy huyendo. Ahora mi nombre quedó mal delante de todo el mundo, voy a quedar mal. Esaú va a regar mi nombre por toda parte. ¿Cómo estoy quedando yo? ¿Cómo está quedando mi imagen? Si estoy huyendo como si fuera un ladrón a un lugar donde no conozco y estoy dejando toda mi seguridad. Adonai prácticamente le estaba, posiblemente lo sintió, arrancando todo en lo cual él se sentía seguro. Tú estás en un metro, por ejemplo, cuando estás en un tren y hay unas varas en las que uno se agarra para estar seguro. Pero si a mí me está tan copado el tren que todas las varas están como llenas de gente que se está amarrando de ahí y yo llego y me toca solamente sobre las piernas y hacer equilibrio porque no tengo a dónde más asegurarme, ¿cómo te sientes? Inseguro. Te sientes como en cualquier momento me puedo caer. Estoy a la intemperie. Así se estaba sintiendo Jacob. A la intemperie, había olvidado las bendiciones. Y Adonai cuando llega, lo primero que hace es decirle y recordarle, yo soy Adonai, se presenta. Yo soy Adonai, el Dios de tu abuelo, el Dios de tu papá, y ahora soy tu Dios, y soy el Dios que les ha prometido esta tierra, y asegúrate que esta tierra en la que estás te la voy a dar. O sea, él no llega, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, Adonai ya sabía cómo se sentía. Adonai ya sabía que a Jacob en ese instante se sentía tan derrotado que se había olvidado de las promesas. Se sentía tan derrotado que se había olvidado de que le habían prometido bendiciones, de que le habían prometido compañía, de que le habían prometido hijos. Él se sentía solo. Él se sentía sin bases. Él se sentía sin poder, o sea, no tenía ninguna seguridad. Entonces la pregunta posiblemente que comenzamos a hacernos es, ¿te estás sintiendo solo? ¿Sientes que no hay nada seguro para ti en esta vida? ¿Sientes que todo lo que era tu seguridad te lo han arrancado? ¿Te sientes a la intemperie? Como que llueve y me mojo porque no hay a dónde ir y ponerme. Y así se estaba sintiendo Jacob. Y Adonai llega recordándole la promesa. No solamente le dice lo de la tierra, sino que le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, se le promete compañía. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y Ahí, todas las familias... Señor. ahí quería solo frenarte un momentico porque creo que es tan importante el lugar donde Jacob está recibiendo esta bendición. Él mismo lo dice, ¿no? Cuando él se despierta. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Adonai y puerta del cielo. Jacob ya estaba durmiendo en la tierra prometida, que él no lo sabía, se le había dado a Abraham. Y muchas personas, teólogos, rabinos, consideran que la tierra prometida que se le prometió a Abraham sí tiene, por supuesto, sus dimensiones y todo en el pueblo de Israel físico del día de hoy, pero la tierra era más celestial que lo que era física, porque Abraham nunca llegó a esa tierra, pasó por allí como forastero, como dice la palabra de Adonai en los Salmos, y después el pueblo de Israel llega a esa tierra y después la pierden. Hoy en día están regresando allí, están peleando y están en todas esas cosas. Esa tierra celestial siempre ha sido prometida y será dada en el reino, ¿no? Con Yeshua. Pero definitivamente en el versículo 14 el que estás leyendo, solo freno para decir esto, qué impresionante que Adonai ya está pensando en la tierra cuando Jacob ya está postrado en ese mismo lugar y le dice exactamente, desde este punto será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Solo agrego un punto a lo que estás diciendo de que se sentía solo, que se sentía triste.
¿Qué paz debe haber sentido Jacob en ese momento cuando viene con toda esa soledad, viene con toda esa frustración? Mi hermano me quiere matar. ¿Será que, yo lo dije en el último programa, será que está debajo de una piedra tratando de ya matarme? ¿Cuántos tiene? Tiene a sus amigos, tiene a Pedro, tiene a Mateo, a Enrique, que yo sé que son muchachos de calle. Yo sé lo peligrosos que son los amigos de mi hermano Esaú, porque Esaú no era cualquiera. Esaú estaba en una banda fuerte, se había casado con una montón de muchachas, o sea, el tipo estaba conectado. Y cuando yo creo que cuando él recibe esta bendición profética, uno debe sentir una paz impresionante. No por lo que hizo, porque estaba mal, pero decir, uy, todavía la promesa de Adonai está conmigo, aunque he hecho tan grande evento. Es realmente muy importante esa parte, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Posiblemente tú estés en un punto en el que digas, hace 5 días que no oro, hace un mes que no oro, hace un mes que no leo la Biblia. Yo voy, me siento allá en la iglesia o prendo el televisor y escucho a los pastores hablar, pero que yo la haya leído, la verdad, el único que sabe es uno mismo adentro. No la he leído. O hace cuánto que no ayuno, o hace cuánto que no me comporto de cierta forma que yo sé que debo comportarme. Y que uno se pregunta, cuando sabe que no están dando bien, ¿será que todavía me puede tener en cuenta Adonai? ¿Será que Adonai me puede tener en cuenta aunque él sabe que yo hice esto, que hice lo otro, que no me estoy comportando de esta forma o de la otra? Y lo que dices, sí, definitivamente. Jacob, tú que has dicho, ay, uy, todavía cuenta conmigo, gracias. Todavía, todavía estoy de buenas. Todavía estoy dentro del plan. Sí. Todavía. Eso está interesantísimo, claro que sí. De ese punto no lo había mirado. Y en la parte en la que iba, para no perderme, en el versículo 15 dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero uno dice, Adonai le prometió, usted qué segura puede estar de que él ya había perdido las esperanzas, si lo habían acabado de bendecir, si le habían acabado de decir todas las cosas que iba a pasar con él. ¿Cómo usted cree que él ya había olvidado tan rápido? Y lo vemos aquí. A partir del versículo 27 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Se levantó Jacob de mañana, toma la piedra, la pone en forma vertical, vierte aceite sobre ella, le cambia el nombre al lugar y le pone Betel, casa de Dios. Y luego en el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Adonai conmigo, o sea, como diciéndole, si tú vas conmigo, si tú me guardas en este viaje en el que voy, si me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, oh Adonai, o sea, como que voy a estar seguro que tú eres mi Dios, voy a estar seguro que estás conmigo. Si tu presencia conmigo no va, es la misma palabra de Moshe. Sí, si vas conmigo, si tu presencia va conmigo, yo voy a estar seguro que tú eres mi Dios. Estas palabras que él le dijo en el versículo 20, si tú vas conmigo, si tú me guardas en este viaje, si tú me das pan, si tú me das vestido y si me permites volver en paz a la tierra de mi padre. O sea que él no estaba seguro de que iba a tener que comer. Él no estaba seguro que iba a tener vestido. Él no estaba confiado ni seguro 100%, no tenía la fe y la esperanza perfecta de que él iba a volver. Porque como dicen por ahí, uno sabe que va, pero uno no sabe si vuelve, ¿verdad? Él no estaba seguro de que Adonai lo iba a guardar en el viaje en el que él iba. No estaba seguro. Él tenía la promesa, él lo sabía, sí, pero ¿qué distancia hay entre saber y estar seguro de lo que sé? Ahí podemos verlo. Hay una distancia enorme. Él se sabía la promesa, él podía recitarla,
Él se acordaba de lo que pasó en ese momento. Yo creo que ese momento era inolvidable. Yo me vestí de las ropas de mi hermano, me puse una piel de cabrito encima para poder simular que soy peludo. Yo me puse ahí, estaba tratando de hablar grueso y todo ante mi papá. Y dice, Padre, bendíceme con estas lentejas. ¿Usted cree que él se le va a olvidar esa cena? Jamás. Esa cena se le olvida, no le olvida a nadie, hermano. Eso no se le olvida. Y cuando está ahí y el papá recita esa bendición, ¿usted cree que él se le olvidó la bendición? Él se la sabía de memoria. Pero cuando llega el momento de la aflicción, ¿qué pasa? Nos olvidamos hasta de lo que no sabemos de memoria. ¿Cuántas canciones no sabemos de memoria? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y cuando no tenemos fuerzas, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, nos metemos en la cama, pero lo mínimo que hacemos es levantar las manos y no sabemos de memoria la canción, pero se nos olvida en el instante. Se nos olvida en ese instante que la necesitamos. Y así estaba Jacob. Se le había olvidado la promesa porque habían muchas cosas que estaban detrás de él. El hermano, primero que todo, un cazador experto, que eso desde lejos le puede tirar la flecha y ¡pum! Quedaba, ¿cierto? Entonces, de pronto nos podemos como poner en los pies de Jacob y compararlo a nuestra vida, y es de cuántas cosas nos hemos estado olvidando, qué memoria corta tengo, de qué cosas me estoy olvidando en este instante, por la aflicción en la que estoy pasando, por la dificultad que estoy pasando, porque la situación no mejora, porque estoy viendo la situación muy dura con este presidente, o con esta economía, o porque tengo esta enfermedad que el doctor me dijo que es terminal, o porque yo veo que por más que intento esa diabetes no se calma, o yo no sé, cada persona tiene una razón, un motivo. ¿De qué promesas nos estamos olvidando por ese momento de aflicción? Amén. Amor, ¿usted quiere escuchar un chiste bíblico? Cuente. Vamos a ver si le gusta a la audiencia que nos está escuchando en esta noche. ¿Usted sabe lo que necesitaba Jacob? Un beso. Jacob necesitaba era un beso para desatarse en llanto. Porque mira que aquí no lloró. Él dijo, si fuera Adonai conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Wow, sí. Jacob lo único que necesitaba era un beso. Sí, sí. Porque cuando vio a Rebeca. Verso 11, en el capítulo 29. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y por eso, no, es que estaba atragantado. ¿Cuántas veces hemos estado atragantados? Yo creo que cuando él vio a Raquel, él dijo, ok, la promesa se me ha dado, se enamoró. El pastor Johnny se rió, wow. En Estados Unidos eso se llama un chiste de papá, un dad joke. O sea, es un chiste tan no tiene fundamento, pero trae risa. No, pero ¿sabes qué? Que sí. Eso muestra más aún. Yo creo que sí, porque él vio a Raquel y lloró. Lo cargado que estaba. Le gustó a Samuel también, Él estaba cargado. O sea, él la promesa. Imagínense que. Wow, venga. Sigamos mirando. Yo me identifico con Jacob porque a veces uno necesita un beso. Ay, Dios ¿Sí o no? mío. Los hombres casados lo entienden. Sí. Le ponen las manos después de toda la película, ¿no? O sea, que nunca se le va a olvidar a él. Le ponen las manos, lo bendicen. Recuerda perfectamente esas palabras, pero está en un momento tan horrible para él, de tanto susto, de tanto miedo, de tanta persecución, que se le olvida, ¿cierto? Se le olvida, o sea, no lo trae a recuerdo cuando debe traerlo a recuerdo. A Adonai se le presenta en el sueño, en una escalera, ve los ángeles subir y bajar, ve a Adonai arriba hablando. Adonai le dice, tranquilo, yo te bendeciré, será tu descendencia como el polvo de la tierra, vas a volver con bien. Y eso todavía no lo deja en paz, porque se levanta el otro día, en serio, se levanta el otro día
pone la piedra, la unge y vuelve y le dice, Señor, ¿y si tú vas conmigo? Cuando Adonai se lo había dicho, ¿y si tú vas conmigo? ¿Y si tú me das ropa? ¿Y si tú me das comida? ¿Y si tú me traes con bien? Tú vas a hacerme Adonai por siempre, te lo aseguro. O sea, yo voy a estar seguro que tú sí me escuchaste. Y uno dice, listo, ya está tranquilo, ya él está tranquilo, ya él respiró. Pero resulta que no. Ni aún viendo el sueño, ni aún viendo ángeles, ni aún viendo la escalera. Llegan de Rebeca y todavía está tan cargado, Donde Raquel, todavía, Raquel. perdón, donde Raquel, Siempre no las he donde la confundido mamá, no también. Sí, donde la donde la mamá. mamá no la va a besar. Claro que un besito de No, mamá pero el también beso no alienta fue el en la día, eso sí, boca. claro. No, el Sí. de Rebeca no fue en la boca. No, Él no, todavía, obvio que entonces no. era la prima todavía. Y No entonces, fue en la boca. no, no fue en la Yo boca, él no era su difiero. esposa, no era Yo su creo que sí. esposa. No. Y entonces le Rebeca se bajó del camello y corrió, ¿y qué hizo? se tapó la cara. No, ¿y qué más? Besito a Isaac. No, no, Y no, de no, no, no. una. Entraron a la carpa primero. Y al entrar de la A carpa la carpa, ¿a traer se qué? casaron y luego ya sí ya. Bueno, la cosa es que él todavía seguía atragantado, todavía estaba asfixiado, todavía los pensamientos de que mi hermano está por ahí, ¿será que yo vuelvo con vida? ¿Será que yo sí voy a encontrar dónde llegar? ¿Será que sí yo sí voy a encontrar dónde dormir? Le hacían nido en su cabeza, le hacían nido en su cabeza. Tanto que cuando llega y ve a Raquel, llora, se suelta, porque a veces, y eso ¿Pero también, por qué? ¿Por qué piensas tú? ¿Por qué piensas que lloró? porque encontró la persona física. O sea, ven, eso lo he estado también pensando estos últimos meses. Hay cosas que a veces uno lo tienen mal y uno va y llora y uno sabe que Adonai lo escucha y uno sabe que Adonai y uno se puede desahogar delante de Adonai. Pero a veces, hasta que usted no se lo dice a una persona física en la que puede confiar y le habla como que sienta que no se desahoga. No debería ser así porque el desahogo nuestro es Adonai. Desahogarnos con Adonai, hablarle a Adonai, pero a veces necesitamos esa persona palpable que vemos. Por eso la fe es ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Y por eso Yeshua vino como imagen visible, porque es que él sabía que como humanos necesitamos a veces esa parte visible. Por eso hay señales en la carne, el Brit Milá. Por eso hay señales en los tzitzit. Porque es que nosotros tenemos que ver para recordar y para poder muchas veces sentirnos seguros. A veces en lo invisible estamos inseguros. Y por eso, una vez más, ahí es donde es trabajada nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces él seguía cargado, él seguía con pensamientos que anidaban en la cabeza. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué pensamientos de desesperanza están anidando en tu cabeza o en mi cabeza? Usted se sigue riendo ahí porque usted está viendo comentarios, yo no No, puedo no, ver no, los no. comentarios. No, 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 no. Yo lo que te iba a decir es de que creo que tu comentario es válido, obvio, es espiritual. En el estudio Pardés estamos hablando de que estás haciendo un estudio muy profundo. Eh, Creo que el tuyo sería un estudio remés, ¿no? Del Pardés. El tuyo es una interpretación alegórica o simbólica. La mía es una peshat, interpretación literal, que es que se enamoró a primera vista. Esa es la mía. Bueno, ya ahora vamos al otro lado. Ah, ¿quieres ir al peshat? Ahora vamos en que, porque pues el título de todos modos es amor perseverante, no hemos hablado del amor perseverante. De una persona perseverante, aunque le estaba fallando la fe, sí. Jacob me pareció perseverante. Claro, esa es la interpretación alegórica y simbólica que es válida, por supuesto. Recordemos que Pero está el Derash, que es la interpretación homilética o exegética. Está también la interpretación mística o secreta, que es el Sot, ¿verdad? Literal, se enamoró a primera vista. No sé, le gustó cómo movía esa piedra, cómo le daba agua le daba agua a los camellos. la piedra fue Jacob. Sí, sí, sí.
Algo hizo y se enamoró Jacob. O sea, esa es la interpretación literal porque lloró, se desató, lloró y se enamoró, tanto que dijo entonces, mejor es que dice el verso 19, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo, trabajo. O sea, el tipo dijo, yo te trabajo el resto de mi vida por esa mujer, o sea, se enamoró. Interpretación literal, Cristal Villegas. Lo mismo cuando yo me reuní con mi suegro Luis Villegas y él me dijo, ¿cuáles son sus intenciones con mi hija? Y yo le dije, mis intenciones son casarme. Y él me dijo, listo. Y aquí estamos. Interpretación literal, física, literal. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, uniéndonos a la paracha, ¿cierto? Ustedes ven que yo trato. Volviendo a la paracha, sí, claro, él llega y yo me imagino que él encuentra a un familiar, porque él... Eso también lo iba a decir, sí. Creo que llega a un lugar familiar y por eso también llora. Porque era familiar, tanto que la besa y mira lo raro que le dice. Esto sí ya es, pues, yo literal. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. O sea, le dice, oiga, yo soy familia suya, la acabé de besar, pero yo soy familia suya. Tan raro, ¿no? O sea, para el tiempo era aceptado, para hoy en día, pues, obvio que no. Pero sí, yo creo que él llega a un lugar familiar y por eso se desata y dice, uy, otra vez estoy con los míos. ¿Qué piensas tú? Bueno, pienso que pues sigo como por el camino que venía. O sea, viene tan cargado que y viene pensando, o sea, los pensamientos que anidan en su cabeza son, ¿será que sí llegaría hasta allá? Hasta ese lugar que me dijo mi papá que fuera, que no sé dónde es. ¿Será que sí? Sí encuentro familia, sí encuentro un lugar. Y entonces cuando por fin encuentra una persona familiar, dice, llegué, o sea, y ahora sí la soltó. Tú lo que estás diciendo con ese comentario y a toda la audiencia, yo quiero saber si ustedes piensan lo mismo de lo que Cristal está diciendo, es, tú no crees en el amor a primera vista. Yo pienso que en ese instante no fue amor. Yo creo que en ese instante él venía, mire, cuando uno está tan cargado con algo, se cree que uno tiene tiempo como para mirar, ve, qué bonito. Sí. No, o sea, cuando uno está lleno de pensamientos negativos, yo creo que uno no le da tiempo ni de mirar como, ay, qué bonito, qué bonita. ¿Por qué no? Porque su pensamiento está en otra parte. Bueno, me gustaría saber qué nos dice la audiencia también a los que están conectados allí. Yo creo que entiendo tu punto y creo que también es muy válido. Yo creo que él lloró más de descanso, porque sí, por fin llegó. Es una forma de estrés muy rara, ¿no? Besar a una mujer. Pero fue un beso posiblemente en la frente, en la mejilla, porque es que no dice dónde la besó. Sí, después trabajó 7 años por ella, o sea, ¿qué beso? Entonces la besó, se desahogó, cuando ya iba caminando con ella para la casa de Labán, llega y empieza a ver que la muchacha está bonita. Y entonces después el tío le dice, no, venga, quédese aquí, que ¿cuánto quieres que te pague? Y él dice, no, pues yo le trabajo por su hija. Ya él, cuando se desahoga, cuando descansa, ya comienza a ver lo bonito del paisaje. Pero uno primero tiene que soltar el estrés, hermano, porque yo no creo que uno vea lo bonito con un del beso. paisaje. No, tiene toda la razón. Yo cuando te recogí en el aeropuerto aquí en Charlotte, yo tenía mucho estrés y yo dije, tengo que besarla, porque pues tengo mucho estrés. Entonces le di un besito. Le dije, mi amor, bienvenida a Estados Unidos. Porque tenía tanto estrés. Jacob se enamoró también, Cristal. Jacob se enamoró. Sí, se enamoró, pero sí, yo creo que fue todo eso para unido. mí fue después de que se desahogó, de que descansó. O sea, ese mismo día la empezó a ver linda, pero después de que pudo por fin decir, Adonai me trajo con bien a la tierra de mis padres, a la tierra de mi mamá. Ok, está bien. Sería bueno, como dices tú, que escriban en el chat a ver qué piensan. Bueno, el pastor Johnny nos dice, cuando él estaba meditando, como dice la escritura, ¿será que se la estaba pidiendo tal cual le llegó?
Lloró porque estaba impactado de lo que experimentó cuando estaba meditando, como dice la escritura, similar cuando Yeshua le dice a Natanael que estaba debajo de la higuera. Sí, yo creo que definitivamente se le acaba de dar una promesa y como dices tú, está llegando a un lugar donde Adonai le ha dicho que va a encontrar bendición. Él no sabía que era doble bendición. No sabía, eso es otro chiste. Triple, porque Elías también fue. ¿Cómo así? Salía, se la dieron ahí también por ahí derecho, entonces fue triple Por eso, bendición. doble bendición. Las dos hermanas y después Silpa. Triple bendición. Sí. Y después la otra, 4, la otra concubina. Versículo 20 para el caso que se ha abierto en esta noche. Amor a primera vista. Si existe, no existe. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Yo no sé, yo he escuchado que cuando uno se enamora, 7 años se van volando. Yo creo que no existe amor a primera vista. Cristal es una de esas personas que no existirá capricho a primera vista. Capricho. Trabajó justo a primera 7 años. Pero amor, eso no es un capricho. Lo que pasa es que durante los 7 años la seguía viendo y la veía caminar, y la veía vestirse hoy de morado, y mañana de amarillo, wow. Sí, o sea, porque era algo que le alimentaba, pero si nunca más lo hubiera vuelto a ver, posiblemente no hubiera persistido los 7 años trabajando por ella. Pero como es como cuando a un perrito usted le muestra el premio que le va a dar, y dame la patica, y entonces él la da porque está viendo el premio, y la otra patica, y da la otra patica, y ahora acuéstase y se acuesta, y levántase y se levanta, y hace todas las maniobras que tú quieras, todas las maniobras, porque está viendo ahí el premio, porque si yo le digo sin mostrar el premio, de pronto hace las 2 primeras y después ya no hace más. Entonces el hecho de que estaba viendo está bien que no creas en el amor a primera vista, está bien, yo creo que hay muchas personas en nuestro mundo así, creo que está aceptable. Yo creo en el amor a primera vista, amor, te amo. Pero también creo que Jacob entendía que esta era la mujer para él, como a mí me pasó. Y como le ha pasado a muchas personas, que con solo ver a la persona dicen, esa va a ser mi esposa, es esa. ¿A usted no le pasó eso? Como que no. Nos casamos en menos de un año. Nos conocimos. Esto fue Esto fue dado por Adonai. Don Luis me pregunta en una reunión de Zoom virtual, para los que no saben, un viaje espiritual hacia las escrituras, donde la verdad eterna revela nuestra identidad como pueblo de Dios. Casarme con ella, y automáticamente él mismo lo ha comentado, lo podríamos traer a este podcast en cualquier momento, justo hace 2 días cuando estaba diciendo hablando también de la decía, cuando Camilo me preguntó, yo sabía que esto que estaba sucediendo era algo grande, era algo eterno. O sea, lo mismo yo creo que sucede en la vida de Jacob. Sí, a lo mejor, por eso digo, yo acepto de que tú no creas en el amor a primera vista, lo entiendo, lo comprendo. Yo creo que Jacob sí se enamoró porque era parte de la voluntad del padre, pero porque también él entendió, esta es la mujer para mí. ¿Por qué? Porque él viene de una casa donde su padre se había casado ¿con quién? Con una mujer que venía de este lugar. Yo soy uno de ellos, a lo mejor tú eres una de esas personas que nos están escuchando, que crecimos conociendo la historia como nuestros padres se conoció. Si fue algo bonito, si fue algo hermoso, esa historia se repite mucho en casa. Yo he escuchado la historia como mis padres se han conocido muchas veces, a lo mejor tú también. Y a lo que digo es que Isaac esto es como la parte más importante del cine, de la película que estamos viendo al frente de nuestros ojos. Es Jacob le pega la bendición que ha tenido celestial, es la bendición de sus padres, es yo sé que he venido a este lugar con un propósito. ¿Por qué? Porque mi hermano se estaba casando con todas las diferentes mujeres incorrectas. Mi madre estaba hasta aquí, tanto que dijo, ya no quiero ni vivir más si esto va a suceder. Le dice a Isaac, Isaac, te lo estoy diciendo ya mismo, yo no voy a vivir más si esto sucede.
Entonces él dice, he llegado al lugar correcto, mi abuelo Abraham envió un sirviente para que mi papá Isaac se casara con una mujer correcta, y aquí tengo a la que Adonai ha destinado para mí. Se enamoró y trabajó 7 años. Mira lo que dijo Rigo Tobar. Ah, no, eso está súper chistoso. No sé si es Gloria o es Rigo. No sé, dice Rigo Tobar Gloria, dice, yo creo que lloró porque no tenía en ese momento una dote para darle a su suegro por Vamos a decir que el beso no fue como tú lo dices o como lo estaba diciendo yo. Puede ser un beso, vamos a decir un beso kadosh, un beso celestial. Decente. Pues obvio, si ella es una mujer decente, ¿usted cree que se va a dejar dar un beso en la boca de un aparecido ahí? No, señor, no. No, puede ser que no, porque Labán también lo besa, ¿no? Le da un beso también de hermandad. Allí mismo la palabra nos dice que también besó a Labán. No creo que era en ese sentido. Yo creo que definitivamente era algo completamente diferente. A lo mejor, y quiero que entendamos algo a lo que estás diciendo, porque es importante en este podcast. Por eso te invité. No nos sorprenda que a lo mejor sí lo besó en la boca. Quiero que entiendas eso. Quiero que lo entiendas porque estamos hablando del antiguo Medio Oriente. O sea, nosotros no podemos leer la Biblia como nosotros la interpretamos a nuestro estilo. Hay cosas, hay costumbres. Mira, se casó con 2, ¿sí? Después tuvo a Silpa. O sea, hay cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, a lo mejor eran raras. No sabemos muy bien, tendríamos que investigarlo. Vamos a dejarlo hasta allí. Yo lo único que sé es que si esto fuera una evidencia en un caso, el tipo después la besa y después entra a hablar con Labán y ya comienza a trabajar para Labán y le trabaja 7 años y dice la palabra literal y le parecieron como pocos días. El tipo estaba enamorado. No, y no fueron solo 7. Yo sé que no. Imagínese, o sea que el tipo estaba triple enamorado. Solo lo digo con eso. Eso nos enseña a nosotros, especialmente como un caso en esta noche, porque el tiempo se está yendo muy rapidito, de el amor que uno tiene que perseguir, ¿no? Especialmente cuando uno está enamorándose con una persona, y yo también diría en un matrimonio. El amor perseverante del matrimonio. Lo hemos dicho nosotros, tú y yo, a muchos otros jóvenes. ¿Cómo es que lo dices tú? Tú se lo has dicho, digamos, especialmente a muchas damas, cuando le das y le dices, si esa fue la persona que Adonai tenía para ti, si sabes por dónde voy, para que lo termines. Si Adonai verdaderamente destinó a esa persona para ti, entonces recuerda eso cuando estés pasando por los momentos difíciles, así lo dices, ¿no? Oh, ya sé qué quieres decir. Pero eso ya sería para los casados. Sí, porque es que esto nos está enseñando también el amor perseverante que tenemos que tener también en el matrimonio. Que cuando estamos pasando por momentos difíciles en el matrimonio, que siempre suceden, hay altibajos, definitivamente tenemos que recordar la persona con la que estamos casados, ¿no? Ya están respondiendo a tu pregunta. Jaima. Nuestra amada Jaima dice... en el plano literal llevo casada con mi esposo 20 años y recuerdo que en cuanto lo vi me enamoré. Lo mismo testifica él. Sí creo en el amor a primera vista. Ves que sí existe el amor a primera vista, pero yo creo que existe el amor a primera vista es como que yo lo voy a describir así. Ustedes me dicen si aceptan lo que quiero decir. Es como que Adonai nos da una visión 20/20 justo en ese momento, cuando es la persona que es. O sea, como que se arregla la vista. Si usabas gafas, ya no usas gafas. Si usabas lentes, los botas. Te estás riendo y está un silencio muteado. O sea, no se escucha la risa. Necesitamos escuchar la risa aquí para que No, entendamos. por eso lo cerré, para que nadie escuche. Es como que se quita todo. El amor a primera vista, sí existe. Hay pudiéramos decir, hay un amor a primera vista celestial, que es que cuando Adonai lo dice, es así. Bueno, está bien, difiere, no hay problema. Trabajó 7 años, después otros 7 años, el tipo estaba sumamente enamorado. ¿Cómo es que le dices tú a las jóvenes cuando
estamos dando consejería a la juventud, especialmente en el matrimonio? Yo les digo que estén muy seguras cuando se van a casar, eso es cuando se van a casar, que estén muy seguras, muy segurísimas de que esa persona sí es. Porque cuando llegan los momentos de la pelea en el matrimonio, usted se va a preguntar, ¿será que me equivoqué? ¿Será que no era la persona? Si usted tenía alguna duda de que de pronto no era, usted va a empezar a dudar. ¿Será que es que yo me equivoqué y me metí con el incorrecto? ¿Será que Adonai no me había respondido y yo me apresuré? Pero si usted se mete con la persona y se casa, estando seguro y Adonai le respondió que sí era esa persona, usted va a recordar eso cuando pelee. Usted va a pelear, pero usted va a decir, no, pero esta sí era la persona porque Adonai me lo dijo, así que debo perseverar y eso te va a ayudar a perseverar. Por eso me imagino yo que hay mucho divorcio, porque en ese momento de aflicción llega la duda, pero si estás seguro con Adonai, la duda se esfuma, tú sabes que esa es la persona, pero si no estás seguro, empieza la duda de, ¿será que me equivoqué? Y cuando te empiezas a preguntar, ¿será que me equivoqué? Entonces comienzan a venir otras preguntas. Cuando aceptas esa pregunta como una posibilidad, empiezan a venir otras preguntas. ¿Será que el mío era otro? ¿Será que mejor me separo? ¿Será que esto no va a durar para siempre? ¿Será que voy a estar mejor divorciada, mejor sola? Hasta se acuerda las palabras de Pablo cuando dijo, es mejor que estés solo para que te concentres en las cosas de Adonai, ¿verdad? Y ahí lo podemos entender muy bien, especialmente en la vida de Jacob, porque lo engañan. Y él automáticamente hubiera podido decir, 7 años de mi vida bota a la basura. Él hubiera podido decir, oye, y familia de uno, oye, y es que supuestamente familiar y me engaña. No, y posiblemente sí lo pensó. No, sí, el amor se tomó unos días, ¿no? Pero él no, pues dijo, él al otro día amaneció tan asustado que de una vez del suegro y le dijo, no, ¿qué pasó? Esa no era, se equivocó. Me dio la que no era y comenzaron... Ya no hay nada que hacer. Y de ahí salieron los tonos de música, ¿no? La mayor y la menor. Dios mío. Ay, Dios. Hoy estás con muchos chistes de papá. Sí, definitivamente allí es donde nos enseña de que Jacob también vivió lo mismo y él dijo, no, yo sí amo a esta mujer, sé que Adonai la ha destinado para ser mi esposa. Ahí por supuesto ya es todo un misterio completamente impresionante, que es que termina con 2 mujeres, basado en la historia, basado de que ahí vienen las tribus de Israel. Definitivamente es un misterio impresionante. Allí comienzan la competición masiva de estas 2 mujeres tan grandes por sacar a los hijos. La Biblia nos cuenta de una mujer que nacen de las tribus, pero es importante que nosotros notemos un dato bíblico e histórico. La Biblia nos habla en muchas veces, toca por supuesto las mujeres, habla de diferentes mujeres importantes en la Biblia, pero también es muy probable que en la Biblia, cuando hablamos de matrimonio, siempre se hablan de 2 hombres o tales, pero puede ser que habían otros hijos, especialmente también en el caso de Adán y la varona, y lo podemos buscar, investiguenlo muy bien. La Biblia nos habla acerca de una muchacha, de una mujer, que después hablaremos un poco acerca de esa historia, pero es interesante que de aquí salen las 12 tribus de Israel, ¿no? Salen las 12 tribus de Israel. Sí, que habla de Dina. Que habla de Dina. Y esta historia definitivamente es un misterio impresionante, porque no solo vienen de Raquel y Lea, sino que también vienen de una, no es esclava, es una doncella. ¿De quién era? De Lea, ¿no? De Lía. Ajá, de Lea. Hija de Lía. Ajá. Que definitivamente entonces también viene este fruto. Nos enseña el amor. Solo la mencionan,
Pero sí, no, de ella no salen tribus de Israel. No, no serían, yo pensé que sí. No, son 12. Y son los 12 varones. Pero a Dina no No la sé por qué había mencionan entendido, más. ¿Sabe discúlpame. que ella fue violada? No, Dina, sí, Dina es hija De Lía. de Lía, sí, 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 sí. Ajá, sí. Ajá, pero yo, Pero ella no cuenta como uno de las tribus, no, 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 sino los no, 12 no, por eso varones. digo, y por eso estoy mencionando el dato de que puede ser que hubieron otras hijas también, como es en la historia bíblica, solo que Dina es mencionada porque hubo un caso Sí, importante que sucedió allí, pero es muy probable que Lía o Raquel también tuvieran hijas, solo que en el contexto del antiguo Medio Oriente pues no eran mencionadas, porque pues no formaban parte de lo que era un sacerdocio de varón de una casa. Hay mujeres que se tocan en la Biblia, mujeres que se hablan, perdón, en la Biblia, y definitivamente son importantes en la historia bíblica, pero puede ser y es muy probable que también hayan habido claro. otras. Sí. Hubo otras hermanas Era Bilha, posiblemente. perdón, era Bilha, no, Posiblemente. no era Silpa, sino Bilha, que también salieron, que sí salieron tribus de Bilha. Claro. Sí, dos de Bilha, dos de Silpa, Ah, ok, entonces sí estaba cuatro bien. de Porque eso es lo que seis, estaba mencionando, de que perdón, de no solo de fueron de Lía, Raquel y Lea, sino que sino también también de Silpa y de de las Bilha. Sí, claro, doncellas. Sí, claro, sí, de, sí. de cada una de las concubinas salieron dos, Ujú, sí, sí. ujú, que también se añadían a las amas, porque o sea, sí, quedaban como hijas, no de ellas, por así decirlo, sino de Lía y de Rebeca. Sí, ahí se juega el papel de adopción del antiguo Medio Oriente, ¿no? Ujú. Bien impresionante. Este parashá o esta porción de la cual estamos estudiando en esta noche, lo queremos hacer siempre de una forma de aplicación a nuestra propia vida, porque creo que es importante. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida normal, fuera de la congregación, fuera de los estudios bíblicos que hagamos, tenemos que aplicar estos principios a nuestra vida, ¿no? Eh, si verdaderamente amamos a alguien, hacer todo lo posible por esa persona, entender que si Adonai la ha enviado, estamos haciendo todo lo posible por amarlos, no actuar en nuestras propias emociones como lo hizo Jacob, ir, actuar, es muy importante, tratar de ayudar la voluntad de Adonai. Oh, voy a ayudar a Adonai porque es que él no sabe, él no conoce. Voy a tratar de acelerar el proceso, dicen muchas personas. Cometió errores. Era la voluntad del Padre que él fuera el que recibiera la herencia y el tesoro de la promesa de Israel, claro que sí, pero eh, definitivamente no era el caso, como se tienen que formar las cosas. Se lo hacía comparación, y con esto ya termino, de que la Biblia nos enseña mucho acerca de las emociones. Lo vemos en la vida de Moshe, cuando él mata al egipcio y cuando él golpea la piedra. Emociones. Tenemos que, como pueblo de Israel, aprender acerca de estas emociones, porque las emociones nos meten en problemas. Las emociones, como humanidad entera, nos llevan a cometer errores. ¿Cuántos casos hemos escuchado de violencia doméstica en una casa donde una persona que nunca había hecho nada malo, que nunca, no sé, no había ni tocado una mosca o lo que sea, en su momento de furia, en su momento de violencia, en su momento se levanta, pum, mata a toda su familia? ¿Por qué? Las emociones nos fallan. Las emociones nos llevan a tomar definitivamente momentos incorrectos en nuestra vida. No, y también está esa famosa frase, es que Adonai me dijo, Adonai nunca dijo, y usamos esa frase como excusa para tomar nuestras propias decisiones. Estaba buscando exactamente el lugar en que Esaú menciona la razón del nombre de Jacob, pero no la encuentro. Dice, aquí está en el capítulo 27, versículo 36, Esaú confirma que efectivamente el nombre de Jacob se lo pusieron pensando de pronto como en un mal.
Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Ahí se confirma porque en varios lugares he escuchado de algunos ministros que dicen, no, eso no se traduce directamente del hebreo, la traducción es distinta, es otra cosa. No, nunca fue usurpador, pero luego el mismo Esaú lo confirma de que dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Confirma que sí le habían puesto ese nombre por esa razón. Una vez más, Jacob tenía en su espalda el peso de un mal nombre, que luego ese mal nombre como que iba a ser rectificado por algo que supuestamente él hizo y que está huyendo de eso malo que hizo. Llega, ve a su prima, por fin suelta todo ese dolor, es bendecido por Adonai allí y en la próxima parashá les invitamos a que estén muy atentos a la próxima parashá porque hay un cambio de nombre. Él necesitaba ese cambio de nombre. Para ser buen esposo quizás ya lo era, pero pero aún así en su mente todavía había algo que le daba vueltas en su mente. Por algo el Eterno le cambió el nombre. Para ser buen padre, posiblemente ya era buen padre, fue buen yerno porque todo lo que hizo por el suegro de trabajar todos esos años, era obediente, trabajó por su esposa, fue buen esposo y trabajó muchísimo por su esposa. Luego estuvo con varias esposas porque lo engañaron, pero él realmente solo quería una esposa. Él estaba cumpliendo con los mandamientos de Adonai, pero aún así había algo que estaba allí en su mente que le daba vueltas. Y eso era, ¿por qué me dicen de cierta forma? ¿Por qué me llaman de cierta forma? Y por eso Adonai ahora dice, le voy a hacer un cambio de nombre, un cambio en su vida. Entonces, cerrando el programa, nos gustaría que se cerrara Pastor Camilo diciendo cómo se puede hacer ese cambio en la vida, aunque de pronto alguien tiene una imagen tuya de que eres una persona, no sé, perezosa, usurpadora, amargada, de doble ánimo, no sé, cualquier imagen. Porque miremos esto, está bien que el programa del día de hoy se llama Amor Perseverante y nos concentramos en que si se enamoró o no se enamoró a primera vista de Raquel, cuánto tiempo trabajó por ella. Pero a mí me queda el pensamiento de, aunque logró lo que quería, trabajó, perseveró, logró su esposa, logró inclusive su otra esposa, 2 concubinas, sus hijos, logró inclusive dinero porque vemos que trabajó muchísimo y el Eterno lo bendijo. ¿Será que Jacob ya estaba completo con eso? ¿O Jacob necesitaba algo más para poder como que definitivamente descansar de todos los pensamientos y por eso Adonai le cambió el nombre? Yo creo que Adonai le cambia el nombre por el sentido profético, ¿no? No por Jacob, sino por un sentido profético, porque vemos que Adonai le cambia el nombre a Jacob, pero después lo llama Jacob otra vez. Cuando va a hablar de profecía, le dice Israel. Cuando le va a hablar al hombre natural, le dice Jacob. O sea, no es de que le cambió el nombre como hoy en día sucede, que cambiamos nuestros nombres y ya vamos por ese otro nombre, ¿no? Yo creo que ya era porque en Jacob se iba a cumplir esa promesa grande, ¿no? Ya se iba a expandir la visión profética de las 12 tribus de Israel. Pero yo creo que definitivamente sí, en lo que estás diciendo hay mucha razón y concuerdo mucho en el sentido de que Jacob tenía que pasar por un proceso igual como Moshe, igual como todos los hombres de la Biblia. Jacob no era un ángel que iba y que volaba en la noche, era perfecto, no. Tenía que pasar por un proceso, después lucha con el ángel, ¿sí? O sea, tenía que pasar por una lucha, él tenía que romper algo dentro de sí. A lo mejor nosotros nos podemos subir en el orgullo y en el ego por ciertas cosas en nuestra vida, no sé, lo que sea,
y sí tenía que pasar por un proceso de rompimiento, definitivamente, para que él entendiera de que no era por su manera, que lo que había hecho estaba mal, de haberse colocado las ropas de su hermano y tratar de hacerle o ayudarle a Dios como hemos hablado, y entonces Adonai tiene que romper ese hombre en él. Yo creo que es muy importante, definitivamente. Y lo hace, ¿no? Definitivamente la vida de Jacob, si uno la ve, después sus hijos le engañan a él. O sea, hay consecuencias a nuestras acciones y yo creo que eso también es muy importante a lo que estamos hablando de las emociones, las acciones, y podemos agregar entonces las consecuencias. Porque nosotros vengamos a Romanos capítulo 10, verso 9 y confesemos con nuestra boca, bajo la misericordia de Adonai, sí, Él puede quitar muchas consecuencias en nuestra vida, pero la consecuencia del pecado es la muerte, y eso no se quita. Venimos y somos salvados por Él, somos purificados por Él, pero por eso nosotros tenemos que aprender de los errores de otros, porque si pecamos, si cometemos errores aquí en la tierra de los vivientes, nuestras acciones tienen consecuencias dentro del pueblo de Israel y fuera. O sea, hay consecuencias a nuestras acciones y por eso creo que es tan importante. Moshe era el líder de Israel, era el soñador, era el que había recibido todas estas visiones y todavía golpea la piedra y no entra a la tierra prometida. Hay consecuencias a nuestros errores. Entonces, definitivamente, creo que no estamos absentos aquí, en la tierra de los vivientes. Eso está fuera de la salvación, de la gracia divina de Adonai. Eso es más en el sentido aquí en la tierra de los vivientes que hay consecuencias a nuestras acciones. Y por eso tenemos que entender muy bien eso aquí en la tierra de los vivientes. No decir, oh, gracia de Adonai, divina gracia de Adonai, puedo hacer lo que yo quiera. Hay consecuencias a nuestras acciones. Y la consecuencia, bueno, entonces hay que aprender de los errores de los demás. Claro. O sea que ¿se trabajaría o no se trabajaría 7 años por una mujer que usted vio ahí que parece que le gustó? ¿Cómo así? Vamos a aprender de Jacob. Sí. Entonces, ¿está bien trabajar 7 años por Raquel o no está bien trabajar los 7 años por Raquel? Pues sí, él se enamoró. O sea que si nos enamoramos hay que hacer todo lo Claro. posible. Claro, Amor Perseverante, título de este podcast. Claro, ¿Tú perseveraste por mí? claro. Llevo 2 años perseverando. Y los que le faltan. Me faltan 5 para cumplir a Jacob. Decirle, Jacob, papito, aquí voy. Definitivamente yo creo que cuando hablamos del matrimonio, lo podemos hablar en otro podcast, siempre hemos hablado de un día poder contar nuestro testimonio, poder hablar más acerca de consejería matrimonial para los jóvenes. Pero hoy en día que ya estamos en otra etapa de nuestra vida, definitivamente estamos en un nivel donde aunque tengamos 2 años de casados, ya hemos vivido ciertas cosas en nuestra vida matrimonial. Nos faltan muchas y esperamos que la presencia de Adonai esté con nosotros en nuestro matrimonio. Esperamos de que podamos superar cada cosa que se nos dé en el camino, pero ya estamos a ese nivel a los 2 años donde ya también podemos darle consejos a los que ni han comenzado la carrera. Y definitivamente el matrimonio es una etapa hermosa, pero es una etapa donde definitivamente uno tiene que conectarse con el Padre. O sea, yo entiendo que hay matrimonios que uno conoce que han durado mucha vida, 50, 60 años, sin la presencia de Adonai. Es real, pero es más fácil con la presencia de Adonai. Es más fácil, diría yo. Es más fácil. Cuando uno en el matrimonio entiende que
está el espíritu de Adonai en el cual nosotros podemos desahogarnos, donde está una ayuda extraordinaria y donde nos enseña Adonai. Creo que esto es lo más hermoso, como dice la palabra. Así como Él persevera en el amor por nosotros. O sea, como decías tú hace unos minutos atrás, o en la clase de jóvenes, perdón. No he leído, no he adorado, no he alabado y todavía su amor es por mí. Eso nos enseña a nosotros, especialmente en el matrimonio, que hay momentos buenos, de risa, hay momentos difíciles. Lo importante es perseverar. Amén. Y saber que estás casándote con la persona correcta. O sea, eso sí es, pero primordial. Si te casas Amén. con un converso, pues vas a pelear el resto de tu vida por esa parte. O sea, eso es normal. Y yo se lo mencioné a los jóvenes de Cuba o Talmidim of Yeshua. Es más fácil en esperar en Adonai y es más difícil casarte con la persona incorrecta. Tú vas a pensar, uy, me casé, finalmente llegué al lugar de mi vida porque tú decidiste casarse con esa persona. Pero espérate que lleguen los momentos de fuego. Y Adonai diga, como le dice Adonai a Moshe, ve que tu pueblo te está esperando. Y Adonai nos responda a esas personas, ve que la persona que tú escogiste te está esperando. No vengas delante de mí. Y ha pasado, ¿verdad? Sí, Donde yo Adonai tengo dice, una conocida que dice, lo aceptó. Después de divorciarse, lo aceptó y dijo... y eso nunca lo había ni considerado, sino hasta este momento cuando estamos hablando de esto. O sea, para mí eso me colocó la piel de gallina, bajo frío. La persona que conozco dice que cuando se divorció, estaba orándole al padre y preguntándole por qué. Si ella lo había dado todo. Y Adonai le respondió, porque yo nunca acepté ese matrimonio. Tú eras la que quería que yo lo aceptara, pero yo nunca lo Uy, yo no quisiera lo escuchar validé. eso. Yo no quisiera escuchar eso de Adonai. Que Adonai te diga, ¿por qué vienes delante de mí? Tú escogiste. Sí. Ve que tu persona te espera. La que tú decidiste. Claro, Adonai es misericordioso, amoroso y todo. Pero hay consecuencias a nuestras malas decisiones. Hay muchas malas consecuencias a nuestras emociones. Ya con esto terminamos. Pero escoger la persona incorrecta, porque entonces ya estamos hablando de que si estamos con la persona incorrecta, entonces entramos a otra etapa. Respeto el matrimonio lo suficiente como para vivir el resto de mi vida con esta persona que yo escogí, y entramos a otra etapa que es el divorcio, y la hablaremos en otro programa. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en el podcast del Rugido del León. Necesito que ustedes allí en los comentarios animen a la pastora Cristal para que regrese al siguiente programa. Vea cómo abrió los ojos. Ustedes mismos la vieron. Por favor, anímenla, escríbanle, díganle, pastora, por favor, sí, regrese al Rugido de El León. Un shalom especial para todos. Feliz noche. Gracias a todos por estar con nosotros. Suscríbanse al canal de Camilo Alfaro. Mi esposa y yo estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores para que se puedan desbloquear una gran cantidad de elementos que necesitamos para poder seguir haciendo este contenido todos los días. Dejo otras shalom. dos. Dejo Yo pensé que estaba diciendo peace. Peace. Tengo otras dos preguntas. Tengo otras dos preguntas y sería... Pero no me dijiste que ya. No, sí, ya. Pero dejemos la pregunta pues para que nos ayuden a responder ahí, porque de todas maneras se me viene a la cabeza dos cosas, y es, si llega el Eterno, si llega uno y tiene la duda de que no es la persona, como estamos diciendo ahora, entonces uno pregunta, ¿será que me divorcio y voy y busco la que sí era? ¿Será que la que sí era ya se casó? ¿O será que la que sí era me está esperando? ¿Usted se imagina esa locura en la cabeza? ¿Sería posible uno vivir con esos pensamientos? Y la segunda pregunta es, bueno, definitivamente sí es muy perseverante Jacob, ya lo hemos hablado durante todo el podcast, pero algo adicional, y es, imagínense a Jacob
trabajando, comenzó otro episodio de esa historia. trabajando 7 años, porque él trabajó los primeros 7 sin haberse casado, pero los otros 7 los trabajó ya estando casado con ella. Y cuando se peleaban, ¿Pero cuando se casó con quién? Con Raquel. Él, ay, Dios mío. Saquen la Biblia de nuevo, me hacen el favor, échenle más cafecito a la cafetera. Él trabajó 7, le dieron a Lía, va y reclama. Ah, ok. Le ¿Se casó dan con a quién? Raquel, con Lía, a la semana prácticamente le dan a Raquel, pero él ya queda comprometido a trabajar otros 7 días, estando casado con ella, trabaja por ella. Bueno, ahí está, vamos aquí. Estamos en el capítulo 29. Estamos en el capítulo 29, versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva Silpa, su hija Lea, venida la mañana de aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Pues hombre, ¿no te has servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. Una vez más, escalas musicales. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquel. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y le dio Labán a Raquel su hija, su sierva virgen, por criada. Y se llegó también a Raquel, Madre, y la amó llegaron también todas. más que a Lía, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los siguientes 7 años los dio ya Y casado se con llegó Raquel. también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Sí. Exacto. Una semana de diferencia solamente hubo entre una boda y la otra boda. Pero imagínense cuando... Qué raro eso. Yo como hombre, si nuestro amado Gil nos está escuchando, él entiende muy bien que es una gran bendición poder llegar a casa y que una esposa lo reciba. Eso es hermoso, eso es maravilloso, eso es digno. Entonces, resulta Yo solo digo. que cuando él peleaba, porque la otra, pues al fin y al cabo nunca había trabajado por ella, pero ya había trabajado 7 por Raquel. Dígame, ¿Cómo se debe haber sentido Lea? Horrible. O sea, eso ya es otro La punto. Biblia dice, Eso es y vio a Adonai que Lea era menospreciada. Y por eso le Y permitió le dio que fuera hijos. estéril Raquel. Pero Raquel era estéril, igual que Pero su dice que suegra. Adonai lo permitió por el solo hecho de que veía que Lía era menospreciada. Pero bueno, eso ya es otro podcast. A lo que voy es, cuando peleaban y aún así tenía que salir al madrugar al otro día a trabajar por ella, peleado con ella. Eso sí, también se le puede sumar a la gran perseverancia que tenía Jacob. Pobre Jacob. No, sí, se la hicieron pero dura. Ah, no, sí. Pero él aceptó. Él mismo se me metió en ese No, es que ya problema. casado y consumido, porque entendamos de que ese matrimonio se consumió. Sí, claro. Y tenía que trabajar por ese matrimonio. Ya automáticamente haberse consumido en ese matrimonio, ya era su mujer. Sí, pero se comprometió. Y aparte de que peleaba, no solamente peleaba con ellas, pues porque es humano, sino que entre ellas se peleaban. Y las escuchaba ahí ellas que no, que hoy se acuesta conmigo, que no, que mañana contigo, que hoy me tocaba a mí, Sí, pero eso ya es después, ¿no? Pero- Cuando ya están todos como familia. cuando ya están casados. Pero duró trabajando 7 años con ellas dos ahí peleándose. Fuerte. Adonai Eso por eso es después, fe. Adonai por eso después también cambia las reglas del matrimonio y dice, antes era así, ya no es así, ¿no? O sea, definitivamente él no le gusta esto. ¿Qué sucedió? Esto era como un examen para un hombre decir, ¿para qué quieres muchas? Con una es suficiente, ¿no? Con una es suficiente. De ahí es donde aprendemos una gran cantidad de cosas, especialmente de esta sección de la Biblia, porque si era algo que se practicaba mucho en el antiguo Medio Oriente, una vez más, y que fue aceptado en este momento, y que les quiero comentar algo
que va en contra de la palabra de Adonai. Adonai ha destinado que sea una sola persona con la que tú te cases, no con muchas. ¿Por qué? Porque hoy, yo sí lo voy a decir así con mucho respeto, y lo digo con mucho respeto. Yo no soy parte de ninguna doctrina, yo creo que mi esposa tampoco. Como Israel Casa Integral no somos parte de ninguna doctrina, no somos raíces hebreas, lo hemos dicho yo creo que en los últimos 3, 4 años, no somos raíces hebreas, somos Israel. Dentro de la doctrina de las raíces hebreas, en inglés Hebrew Roots, se practica que un hombre tenga muchas esposas. ¿Ah, sí? Yes, ma'am. Ay, una mujer Especialmente no en el puede lado tener varios americano. esposos. Nunca lo he visto en el español, en el lado hispano, raíces hebreas, que se conoce mucho en YouTube. Pero en el lado americano de Hebrew Roots es muy practicado. Y es Wow. considerado aceptable por esta historia, lo cual es 100% incorrecto. Adonai no llama a que esto sea aceptado hoy en día. Viven juntos, No, y en las 10 palabras está, y él también lo mencionó en un montón de partes. con una es suficiente. Amor, I love you. No, pues con lo que estás diciendo parecería que no. No, es suficiente. 100%. Ya, se acabó. Bueno, está bien. Vamos a terminar. Laila Tov, mis amados, bendiciones, feliz noche, gracias a todos por estar con nosotros en el programa de este día, un shalom especial para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en el siguiente programa del Rugido del León. Vamos a ver si la pastora Cristal se une o no.